Bueno, vamos a ir empezando los últimos y las últimas valientes para cerrar este seminario con un tema que, siendo quienes somos, nos es especialmente querido, ¿no? Que es el tema de la educación. Efectivamente, las compañeras y los compañeros de la mesa de comunicación nos han servido el tema en bandeja, lo han dejado en un punto probablemente que nos pone ante la complejidad de la realidad, y muchas veces esa complejidad nos puede desanimar. Vamos a intentar que esta mesa de educación alumbre un poco de esperanza y alumbre un camino de transformación. Según escuchaba la mesa anterior, he cambiado toda la introducción que pensaba hacer para realmente recoger todos esos guantes que han dejado, porque yo creo que las personas que tenemos hoy invitadas a esta mesa bien los pueden recoger, ¿no? Yo creo que han dicho muchísimas cosas muy interesantes, pero me voy a quedar con tres que creo que alumbran especialmente. Uno ha sido lo que hablaba María José sobre los mitos, los relatos y las cosmovisiones, ¿no? Cómo la comunicación, lo que hace realmente y el poder realmente de la comunicación está en este transmitir mitos, relatos y cosmovisiones, que al fin y al cabo no es otra cosa que educar, y es como ha educado la humanidad hasta que hace 2 días se inventó la educación institucionalizada o la educación intencional, ¿no? Con la escuela y con otros movimientos. Bueno, pues si los medios pueden transmitir estos mitos, estos relatos, estas cosmovisiones, la educar y recrear esos mitos, esos relatos y cosmovisiones con la participación de las personas que participan en el proceso educativo. Por otra parte, esta distinción o esta imposible identificación entre realidad y representación, efectivamente ahí esa distancia que se genera que nos impide como aprender el mundo, la educación también puede salvarla, ¿no? Porque lo que nos permite es experimentar realmente ese mundo. Y me ha gustado mucho lo que hablaba Mireia, cómo su experiencia, y muchos de los que estamos aquí seguramente lo habremos vivido también, cómo la experiencia de contacto, de encuentro con la realidad te cambia, te transforma. Y es ese cambio que puede propiciar la educación, lo que puede llevarnos a una sociedad con muchas personas, emisoras y receptoras, como decía Xavier, con cosmovisiones distintas, con miradas distintas a la hora de enfrentarse a alguna de esas imágenes a las que nos han enfrentado también las personas de la mesa anterior. Pues empezamos esta mesa, ¿no? La educación puede hacer todo eso, es una enorme y poderosa fuerza de transformación. Puede serlo y no siempre lo es, pero las personas que estamos aquí hoy, que quedamos aquí como los últimos de Filipinas, y en concreto las personas que componen esta mesa defienden una educación que transforma a personas y que transforma la realidad. Os los voy a presentar así seguiditos para luego ir dándoles la palabra también seguidos y hacerlo como más ágil. Va a empezar hablando José Luis Villena. José Luis es profesor de la Universidad de Granada, en el campus de Melilla. Es profesor de la Facultad de Educación y Humanidades. Tiene una dilatada experiencia en el mundo de la solidaridad, de la cooperación internacional, un amplio compromiso con su contexto ahí en la frontera sur, en nuestra frontera sur. Ha participado en numerosas universidades de América Latina, Caribe, Magreb y Europa. Y luego con la educación en su contexto, es presidente de la Federación de AMPAs de Melilla, y también eso lo va a traer hoy aquí. Él nos va a contar un poco. La pregunta que les hacíamos era cómo puede contribuir la educación a construir una cultura de la hospitalidad. Y él nos va a hablar de la dimensión de hospitalidad que, en su opinión, tiene la educación, ¿no? Nos va a poner un poco ese marco, jalonándolo también con su experiencia en ese contexto. Después vamos a escuchar a Gonzalo y a Pilar, que son profesores del Colegio San Ignacio de Pamplona. Nos van a contar su experiencia de cómo quieren hacer de la educación que se hace en su colegio un motor de transformación, y de cómo eso en los últimos tiempos les ha llevado a implicarse hasta el fondo con la campaña de hospitalidad. Y bueno, acaban de venir de Grecia y ellos os van a poder contar mejor por qué han hecho eso de irse a Grecia. Y cerraremos con Ángel Benítez, es jesuita. Es licenciado, todos los jesuitas pues además estudia filosofía, ahora estudia teología, y desde 2014 hasta 2016 trabajó en el JRS en una escuela
que acogía menores refugiados de la guerra de Siria, ¿no? Y nos va a compartir también cómo la educación transforma también desde esas realidades de sufrimiento y cómo se convierte en una experiencia de sanación, ¿no? Por ahí van un poco el hilo conductor de esta mesa. Así que yo ya, sin más, me callo, le dejo la palabra a José Luis. Muchas gracias, Irene. Yo voy a ser breve. Tengo el frenador a un nivel óptimo, no sé cuánto me va a durar y sobre todo por honrar la invitación, por supuesto, que agradezco mucho. Para mí es muy interesante estar aquí hoy. Yo desperté la educación a través de Fe y Alegría, efectivamente donde se acababa el cemento, en Santa Rosa de Lima, en Puente Piedra, hace ya demasiados años. Ahora me he vuelto a reencontrar con la llegada de SJM a Melilla. Esto es un paréntesis introductorio. Cuando SJM me dijeron que había llegado, pues yo dije, sí, bueno, otra organización más de las que tan poca cosa hacen, ¿no? Y entonces dijeron, no, que esta gente, que sí, que esta gente... Oye, que sí, ¿eh? Oye, que sí. Que no hemos quedado allí los que estamos allí los pocos. Nosotros sí que somos los últimos de Filipinas, no hemos quedado maravillados de la capacidad que SJM ha tenido, de la valentía, y me gusta ponerlo de manifiesto. Yo vengo del sur, soy sur, y mi visión está muy mediatizada, a pesar de la experiencia en otros países, mi visión está muy mediatizada por Melilla y un poco, pues, es un poco la idea que también quiero compartir en el día de hoy. No traigo imágenes porque estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho en la mesa anterior, esa sobreexposición que se tienen a las personas con esa imagen. A veces la fotografía cuenta una historia, te deja mirando esa foto y el dolor que sientes, por ejemplo, es tan grande que te impide ver un poco más allá, y un poquito más antes y un poquito más después. Y claro, estas personas, la mayoría de estas personas, nosotros, por ejemplo, en la facultad hablamos de las personas migrantes como personas que son héroes, heroínas. Son personas con mucha suerte de haber llegado finalmente a Melilla después de la travesía, pero además con unas características mentales, físicas, pues de superdotados. Es una cosa... Entonces, esa visión de intentar verlos de otra manera muchas veces no cabe en la foto de la persona doliente que sangra o supura por las heridas, porque es más bien un dios griego a nuestros ojos que no una persona en el sentido sufriente, ¿no? Y bueno, aunque aquí estamos jugando en casa, todo el mundo que estamos aquí estamos suficientemente sensibilizados, sí es cierto que las imágenes a veces nos dejan demasiado impactados. Cuando Irene propuso la posibilidad de hospitalidad referido a la educación, tengo que decir que guiñé así un poquito el ojo, porque está uno tan acostumbrado al discurso de la trinchera, de la educación como derecho, de vamos a salir a la calle y vamos a no sé qué, que en este momento determinado, al hablar de hospitalidad, me pasó algo parecido a lo que me pasó en Perú referido al catalán y al vasco, al euskera. Yo estaba allí y había un encuentro de latinoamericanistas y como era el único español que vivía en la zona me dijeron, oye, vente y tú háblanos de lo bueno que es el catalán, ¿no? de las ventajas del plurilingüismo. Y yo tenía casi 20 años menos, digo yo, ¿ventaja? O sea, si yo llevo toda la vida escuchando que el catalán malo, el euskera peor, separatista, no me cuento, independentista, no me... Y dije, mira, la lengua como riqueza, como no sé qué, como no sé cuánto, y cambió la mirada, ¿no? Pues con esto, con la hospitalidad, me ha pasado algo parecido. En el sentido de hasta qué punto la educación puede ser el aspecto a acoger a todas estas personas que llegan, de manera que la acogida a personas migrantes y la educación sea la primera puerta de entrada o el primer servicio que se puede mostrar, se puede dar, ¿no? Esos aspectos relacionados con la ternura, con el recibimiento, con la esperanza, ¿no? De manera que poco a poco podríamos ir pensando en configurar nuestro tiempo y nuestra práctica. Sobre todo yo soy una persona muy, muy práctica, soy del departamento de didáctica y nos gusta mucho el terreno, y nos gusta mucho el barro y estar en la parte de abajo, ¿no? ¿Cómo podemos conceptualizarnos como personas de un tiempo presente? Y así es mucho más fácil la empatía que si vemos a las personas que están a aquel lado o a este lado de la valla. No, compartimos un tiempo presente y tus inquietudes como padre son las mías, es idéntica como las mías, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a ese otro público? Decíamos en la sesión anterior. Sin duda, viéndome en el otro también, ¿no?
Hablamos mucho en Melilla del tema de la concertinas, ¿no? Y entonces, asociándolo al tema de la hospitalidad, cuando hay muchas culturas que hacen de la hospitalidad un modo de vida, que aprendemos mucho de ella, cuando alguien viene a tu casa y tú eres hospitalario, le pones lo mejor que tienes en tu casa. Yo me acuerdo que en El Salvador había unos niños de una familia que decían que le gustaba mucho que yo fuera a verlo. Y decía, ¿por qué? Porque soy muy payaso, ¿no? Porque jugamos mucho, porque... Decía, no, porque cuando tú vienes se come carne. Porque los padres preparaban carne cuando yo iba y entonces los niños comían, aprovechaban también para comer carne, ¿no? Ese sentido de la hospitalidad de dar lo mejor de ti o de lo que tú eres o de lo que tú tienes a esa persona que llega, ¿no? ¿Cómo podemos convertir la educación en que sea eso? En cómo podemos dar lo mejor a la persona que llega. Frontera, en este caso la frontera sur, pues no son las concertinas. El problema importante, indivisible de las cuchillas de verdad son las cuchillas del desprecio, las cuchillas de la ignorancia. Yo recuerdo que hicimos en la facultad un estudio para intentar desdramatizar, ¿no?, y desmitificar, como hay estos dos movimientos sobre Stop Rumores, ¿no?, que conocéis, cómo podemos desmitificar esa imagen que se ha asociado a muchas personas migrantes. Y claro, la hipótesis de partida era muy clara, ¿no? Pues nadie era capaz de registrar ningún tipo de conflicto, a pesar de que son miles de personas las que han llegado a Melilla en los últimos años. Nadie era capaz de documentar un conflicto, un problema que hubiera tenido ni con una persona migrante ni entre los migrantes. Nadie había presenciado nunca una pelea, un asalto, un robo, no sé cuánto. Hasta ahí la hipótesis iba todo bien. Pero lo que realmente me sorprendió es que tampoco las personas encuestadas positivas. El problema que detectamos es que las personas migrantes en una ciudad fronteriza como Melilla eran invisibles. Ni para malo ni para bueno. Las personas migrantes llegan al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, el CETI, que no es un CIE, allí se trata, lo dicen mucho, no es un CIE. Claro, no es un CIE porque la cárcel es Melilla. No hace falta que el establecimiento en sí tenga las vallas muy altas, porque como de Melilla no te puedes seguir a ningún lado, nada más que para atrás, pues no hace falta ese problema, ¿no? Cuando había salidas a la península de este tipo de personas, a la persona que había se le asignaba el mismo número de registro de una persona anterior, y daba igual quién eras, porque eras un número y era la persona que iba entrando, ¿no? Y cómo las personas de Melilla, incluso gente consciente, gente de ONG, no era capaz de reseñar algo ni positivo ni negativo con unas personas con las que conviven a diario. Como mucho que son educados cuando los lleva a la compra, pero personas que como fantasmas se mueven, esas son las cuchillas. Eso es lo que corta. Desde las personas y sobre todo desde el Estado. Desde el Estado galeanamente, desde el sistema. ¿Es más insensible las personas de Melilla que de otro sitio? Yo soy de Córdoba, entonces... No tiene que ver con cómo son esas personas, pero sí cuál es el hábitus, el contexto que se ha podido crear y que el sistema especialmente ha creado en una situación de frontera como Melilla o en una situación como España. No voy a referir ejemplos que se han dicho en la sesión anterior, pero la idea es esa macrocasa que puede ser ¿qué? El sistema educativo, el sistema sanitario, el sistema judicial o macrocasa España o macrocasa ciudad, cómo está preparada o no para acoger a otra persona, ¿no? Y en este sentido, en Melilla tenemos muchos ejemplos de cómo el sistema corta y el sistema mata, y el sistema está preparado para ser un muelle contra el que reboten. No es una valla lo que hay en Melilla, es un muelle, para que reboten y queden expulsados. Y decía Xavier que ya caían menos simpáticos los menores cuando ya se hacían grandes, tenían barba. No, en Melilla muchísimo antes. Nosotros tenemos niños de 8, 9, 10 años en la calle que son tratados con unas actitudes de desprecio desarmantes. Lo ves y te duele tanto que no sabes qué hacer, de cómo se trata a esos menores. Entonces, en contraposición a eso, quiero reivindicar hoy aquí día, hasta qué punto nosotras tenemos conciencia sobre lo cotidiano, de manera que si la macrocasa no funciona, o sea, en Melilla
No voy a romper una lanza ni a favor ni en contra de la Guardia Civil, porque es mucho más complejo de todo eso y no tenemos tiempo. Pero que un juez impute a unos guardias civiles por incumplir la ley, una medalla, eso es esquizofrénico, porque al final no sabes dónde está, para dónde apuntar o para dónde tirar, ¿no? Bien, si el sistema es así, que asumamos, que tomamos consideración que nosotros también somos sistema. Y nosotros somos microcasas. Si no somos macrocasas, somos microcasas. Y referido a la educación, ¿en qué punto, en qué apartado, en qué metodología, en qué objetivo, en qué competencia, cada uno cómo trabaje, cómo se organice, en qué unidad didáctica, cómo se organice, este concepto de la hospitalidad y de la acogida con el diferente, con el otro simplemente, lo tenemos de verdad representado? Porque muchas veces nos metemos en la trinchera de la cotidianidad y esto, que estamos súper convencidos, se lo olvida. Nosotros también somos sistema, también formamos parte del sistema, nosotros también tenemos nuestra responsabilidad cotidiana. Es muy fácil, los medios de comunicación, las fuerzas de orden público en realidad son represoras, la justicia que no funciona, todo eso es muy fácil, todos los balones fuera son muy fáciles. Tú desde tu lente, tu cámara fotográfica, tú desde tu aula, desde tu tiza, desde tu pizarra digital, lo que tengas, lo que decía... somos superpotencia, lo decía Saramago. Somos una superpotencia. Estados Unidos, China y nosotros. Nosotros cualquiera, tú eres una superpotencia. ¿Hasta qué punto somos capaces de permear entonces la intravisibilidad de nuestras propias fronteras, de todas las fronteras que nosotros tenemos, de nuestra parte de comodidad? Decía Silvio Rodríguez, ¿no? Que fácil es hablar de lo que sucede mientras yo estoy con mi refrigerador, con mi mesa camilla, calentito, no sé cuánto. Mi niño de 3 años, Ariel, llegó al colegio y las maestras decían: ¡ay, no veas que ha llovido ayer! Que en Melilla, claro, llover, nevar son cosas raras. Que no veas cómo ha llovido y tal y cual, no sé qué. Y dijo una maestra: hay que ver los pobres gatitos que están en la calle, no sé qué, dijo mi niño con 3 años. ¿Y los niños que duermen en la calle? ¿De qué forma nosotros somos conscientes de lo que tenemos delante constantemente y lo incardinamos en nuestra práctica? Hoy he llegado al hotel, estaba haciendo el check-in y detrás de mí me ha tocado en el hombro el consejero de Fomento de la Ciudad Autónoma de Melilla. Y yo pensando, yo he venido aquí a hablar de Frontera Sur, a hablar de hospitalidad, a hablar de educación, a hablar de migrantes. El consejero ha venido aquí a hablar con el ministro de Fomento. José Palazón, el de la foto de Luis Baltueña, está en el Consejo de la Abogacía recibiendo el Premio de Derechos Humanos. Arriba hay fotos de Sergi Cámara, hay fotos de Jesús Blasco. Ha estado aquí Nuria hasta hace un momentito, que también conoce muy bien la realidad melillense. Claro, al final es que tú decidas de qué lado estás y que lo evidencies y que se vea y que se note que eres testigo de aquello que tú en realidad piensas, ¿no? La educación como expresión de hospitalidad. El sistema quiere sistema. El sistema quiere que el sistema funcione. Y el sistema, yo voy a utilizar la educación como puerta de entrada al sistema. El sistema quiere que haya un status quo, que todo funcione más o menos como viene funcionando. Y para eso coge a los niños, los mete en la máquina, que diría Gianni Rodari, los mete en la máquina y los va modelando y los va formulando en una determinada dirección, ¿no? Claro, digo por utilizar su propio sistema. A mí me gustaría que la escuela fuera otra cosa y potenciara y rompiera esquemas y todo esto, ¿no? Pero bueno, si ese es el sistema, esa es la herramienta que el sistema está utilizando, la educación, para generar esa acogida al que llega bien porque tiene 3 años o bien porque llega de otro país, que no admitamos que esto no sea lo que hagamos. Es decir, acoger. Somos los últimos del sistema PISA. En Melilla somos tan malos en el sistema PISA que nos han echado del sistema PISA. España no evalúa a Ceuta y Melilla dentro de las pruebas PISA para que no bajemos la media. Nos han quitado, no existimos, no estamos quitados, ¿no? Sí, intentando hacerlo siempre todo instrumental y hacerlo todo relacionado con las disciplinas, las asignaturas, la academia, tampoco estamos para tirar cohetes, aunque sea solo por eso. ¿Por qué no tirar por la educación en valores, por el humanismo, por la acogida, por la humanidad, por lo que somos? Aunque sea porque lo otro no está funcionando. Para terminar, tenemos un gran aliado, aparte de nuestra conciencia, que es el asunto, y es la ley. En Melilla sabemos mucho de esto, porque mientras la ley Mordaza no legaliza las devoluciones en caliente,
mientras la anterior ley tampoco lo hacía, mientras no hay ningún protocolo que legalice la expulsión en caliente, mientras los cientos de menores que en Melilla no tienen educación, no tienen derecho a la educación, y los que tienen un poquito de educación, como tienen los maestros tan pocas expectativas sobre ellos, no, estos ya se van, no, estos sirios, estos en un mes están ya fuera, esto para que se queden ahí jugando. Entre las expectativas y los que no llegan, el sistema está preparando a esos niños y esas niñas centrifugarlas. Yo os invito a que lo incluyamos y lo pongamos en el primer lugar de nuestra cuestión. ¿Sabéis por qué? Porque ningún inspector, ninguna inspectora va a ir a vuestra aula a tirarte de las orejas por nada. Lamentablemente hay gente que lo hace súper mal y no pasa nada. Vamos a intentar hacerlo súper bien para que sí que pase. Tomar conciencia y ya que el sistema no los quiere, que nosotros los queramos y que eso se vea. Gracias. Muchas gracias, José Luis, también por ajustarte ahí fenomenal a... Muy disciplinado, sí. No sé si soy constipado, pero muy disciplinado. Y muchas gracias también por poner quizá de relieve lo evidente, ¿no? Que si queremos generar una cultura de la educación ha de empezar por acoger y por no expulsar a aquellos que requieren ser acogidos. Y todos requerimos ser acogidos para poder crecer como personas, ¿no? Tanto el que llega con 3 años, como el que llega de otro país, como el que llega ese día fatal de su casa, porque vete tú a saber qué ha pasado, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar ahora a Pilar y a Gonzalo más la experiencia de cómo ellos han decidido hacer de la educación un arma proactiva, ¿no? Una herramienta proactiva para construir esa hospitalidad vivida por parte de los alumnos y alumnas del Colegio San Ignacio. Bueno, yo creo que si tuviese que seguir el guión, que lo voy a seguir, lo voy a intentar seguir, pero yo creo que la charla anterior, lo que nos acabas de decir y todo, pues lo desmontaría y tendríamos como un buen rato simplemente respondiendo a todas las preguntas que se nos ha lanzado, ¿no? Pero bueno, por seguir un poco el guión, ya que nos hemos repartido entre Gonzalo y yo, y no tanto como educadores individuales, sino más bien como representantes de un centro en el que de alguna manera pues queremos generar dinámicas de transformación en nuestros alumnos y en los profesores. O sea, que no solamente vamos a educar y trabajar con los alumnos, sino si entre todos podemos ser generadores de cambios o de transformación de la sociedad, ¿no? Para ser ciudadanos o formar parte de esta ciudadanía global. Entonces, nosotros partimos de la base que en un colegio pasan muchas cosas, se quedan muchas cosas. Nuestros alumnos reciben contenidos, nosotros se los damos. Hay muchas interrelaciones entre los alumnos, entre ellos mismos, alumnos, profesores, profesores, padres. Y, bueno, y otra serie de actividades, ¿no? Que les pueden enriquecer. Sin embargo, vemos que el colegio se tiene que plantear también muchas cosas. Con todo lo que hace, se tiene que plantear muchas cosas y tiene que ayudar a los alumnos y a los profesores a plantearse cosas que están sucediendo en el mundo, ¿no? Entonces, el mundo tal vez igual reducido, adaptado a sus edades, ven con los ojos de lo que son los niños. Es un mundo de sentimientos que hay que trabajar con ellos. Toda la educación emocional entra parte también dentro de esta educación transformadora. Y luego se establecen muchísimas interconexiones, ¿no? Porque todo lo que nosotros hacemos, todo lo que ellos hacen, tienen que darse cuenta que afectan a otras personas. Entonces, desde ahí y desde lo que nosotros podemos hacer, lo que queremos es que les afecten muchas de las cosas que van ocurriendo, ¿no? Abrirles al mundo, y eso no es fácil. Para eso necesitamos una gran motivación que, pues que empieza por motivar a los educadores, para que estos a su vez puedan motivar a los alumnos y entre todos nos motivemos también con los padres, ¿no? Que igual a veces es una asignatura pendiente en los centros, ¿no? Como incluir también en esa transformación, en ese hacer a los padres. Bueno, pues la formación para motivar a los profesores, pues se hace a través de una comisión de solidaridad. Una comisión de solidaridad que se reúne, que mueve un poquito los temas, que intenta mover no solamente los temas, sino a los profesores, ayudados también por Alboan. Tienen cabida todos tenemos que partir de la base que, pues que unos piensan de una manera, otros de otras, pero que todos tenemos cabida y hueco en las formas de hacer y presentar.
Compartimos experiencias también a través pues, de cafés solidarios, de cosas que han ido ocurriendo y que van pasando tanto a nuestros alumnos como a los profesores o vivencias que han tenido, pues compartirlas luego en claustros de cafés tertulias y algunas formaciones en concreto. Y de allí van saliendo distintas propuestas muy pequeñitas, que al uso pues puede ser una campaña de, pues, no sé, de sensibilización con algún aspecto en concreto, puede ser de medio ambiente, hasta algunas un poquito más grandes en volumen, que son la SAME, la participación en la acción, que participamos con otros centros, y la semana, lo que nosotros denominamos Semana Solidaria. Aquí hay un antiguo alumno nuestro que también ha participado desde siempre en todas esas semanas solidarias, que tienen un recorrido que ahora nos va a explicar Gonzalo. Y bueno, pues sobre todo el preguntarnos el por qué y el para qué, y yo creo que a raíz de lo que cuente Gonzalo, pues iremos dando respuesta también a todo lo que nos han planteado los periodistas y nos quitaremos igual la palabra, no lo sé. Buenas tardes. Bueno, estoy muy contento y agradecido que nos hayan invitado a venir en un viaje un poco relámpago que hemos salido esta mañana de Pamplona. Y la verdad que en el tren pues hemos aprovechado para ir preparando un poco qué íbamos a decir, cómo le íbamos a decir, porque ha sido todo un poco precipitado en nuestro caso. Como, bueno, pues luego os contaremos, acabamos de llegar de Grecia ahora mismo, el domingo concretamente. Entonces ha sido un poco como de improviso venir aquí, ¿no? Y la verdad que hemos preparado qué deciros, pero claro, no contábamos con la mesa anterior, entonces claro, ahí nos han dejado la pelota en nuestro tejado y nosotros creemos como educadores, bueno, pues que somos, pero sí somos parte de la solución. Y queremos darle una visión positiva, ¿no? Nos han dejado un poco, a mí me han dejado un poco plof, estabais sentado y no sé si entre la hora un poco y... Entonces, bueno, pues una visión que quizás sea muy realista, pero no deja de tener un toque, lo han dicho ellos mismos, ¿no? Un toque un poco pesimista, ¿no? A veces yo creo que los medios de comunicación creo que no está ninguno para defenderse, ¿no? Ahora mismo de los que estaban antes, así que voy... o está la coordinadora, nada más y nada menos. Pero es verdad que a veces nos alarman demasiado y yo creo que nuestra labor como educadores es tener a nuestros alumnos y alumnas alerta de la situación, ¿no? Pero bueno, como decía, es verdad que la pelota sí que creo que está en nuestro tejado y que somos parte de la solución, pero debemos colaborar todos y todas, claro, no solo los educadores, y fundamentalmente los que educan a los chicos y chicas son los padres y las madres, claro. Nosotros colaboramos en ese proceso educativo, ¿no? Bueno, nosotros en este proceso, como decía Pilar, tenemos una actividad especialmente llamativa cuando la vaya contando ahora un poco, que es lo que llamamos nosotros, como pertenecemos a un colegio de la Compañía de Jesús, pues desde antiguo, podríamos decir, pues hemos trabajado mucho el tema de la solidaridad, ¿no? Pero como la educación está en continuo proceso de cambio y de innovación y de evolución, pues ese proceso, digamos, solidario ha ido cambiando muchísimo digamos, ¿cómo llamarle?, la incidencia o el objetivo fundamental, que voy a explicar ahora mejor. En un principio, si nos pones un poquito, para que lo vean un poco ahí, bueno, ahora lo voy a explicar. Veníamos haciendo actividades todos los años sin plantearnos nunca muy bien si lo hacíamos bien, lo hacíamos mal. Bueno, pues lo hacíamos, poníamos todo el interés, todo el empeño que podíamos y no le dábamos tampoco muchas más vueltas. Salíamos muy orgullosos al final porque generalmente nos salía bastante bien, era bastante exitosa la Semana Solidaria y qué bien, el año que viene volveremos al ataque, ¿no? Y el año pasado, un poco antes que estas fechas, casi hace ya 2 años, Alboan nos planteó un poco a ver si nos habíamos puesto un poco, si nos habíamos evaluado un poco, ¿no? Y nos lanzó la pregunta del millón que nos dejó también muertos, que es hasta qué punto las actividades que realizábamos eran realmente transformadoras. Si con esas actividades conseguíamos transformar a nuestros alumnos y colaboramos en la construcción de una ciudadanía global, por decirlo de alguna forma. ¿Hasta qué punto esta Semana Solidaria era realmente transformadora? Y entonces decidimos pues iniciar un proceso de evaluación, ¿no? Y entonces con la compañía de Alboan y de Altequio iniciamos una serie de reuniones durante unas cuantas semanas, unas cuantas sesiones, en las que empezamos haciendo un proceso histórico, ¿no? Que es la foto que tenéis ahí. Hicimos, bueno, esto que está aquí ocuparía toda una pared, es un papel de esos continuos en el que vamos poniendo las fechas y vemos que, bueno, pues en el año 95 en realidad, 95-96 en ese curso escolar, nosotros empezamos con lo que en principio no le llamábamos la Semana Solidaria, en un principio era una jornada sin más. Y tenía un objetivo fundamental y casi exclusivo, con una solidaridad entendida un poco a la antigua. Primero, ¿no? Había un jesuita que estaba en Perú, en la sierra peruana, en la zona cerca de Cusco, ¿no? En la provincia de Quispicanchis, una localidad que se llama Congate.
Y en el año 95, un profesor de colegio, que llevaba ahí muchísimo tiempo también en el cole, pues decidió ir allá a iniciar un proceso de bilingüismo, que hablamos antes un poco de lo del euskera, bueno, pues este era euskaldún, y entonces, bueno, con el tema del quechua, pues cómo incluir el quechua, porque allí en la sierra peruana, pues la enseñanza, claro, llegan profesores de Lima y solo saben castellano en un lugar en el que solo se habla quechua. Entonces, bueno, con ese proceso, y él que tenía un poco esa experiencia, un poco como vascoparlante, bueno, pues fue ahí a intentar innovar en ese proceso, ¿no? Y entonces, al llegar ahí, se encontró con muchas necesidades, evidentemente, en compañía de este jesuita, como os estaba contando, y entonces nos contó las necesidades que tenía. Y nosotros, ahí en plan, somos un colegio, somos un equipo, pues vamos a recaudar todo lo que haga falta para ese colegio. Y entonces empezamos pues a recaudar bolígrafos, cuadernos, todo dinero, ¿no? Ropa de invierno, me acuerdo que también hacíamos, con una concepción puramente asistencial. Y así estuvimos un montón de años y empezamos cada vez, bueno, sacábamos fortunas, porque luego empezábamos con sorteos, pedíamos bicicletas. Yo me reconozco ahí partícipe, parte, vamos, integrante de ese proceso, ¿no? Y pasado el tiempo, apareció Alboan en nuestras vidas. Y entonces nos planteó también hasta qué punto eso era realmente educativo, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que efectivamente cuando se quiere recaudar mucho dinero hay muchas formas a veces mucho más sencillas que lo que hace un colegio, ¿no? Y hasta qué punto eso era educativo, ¿no? Esa concepción tan paternalista de la solidaridad. Y entonces empezamos a... Me dice que aligerice. Empezamos a plantearnos eso, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Y decidimos pasar de lo de la jornada solidaria, para entendernos, a una semana solidaria. Vamos a introducirlo mucho más en las asignaturas. Vamos a trabajarlo desde un punto de vista más simpático y empático, en función de lo que decían antes, ¿no? Que lo de la recaudación, bueno, pues pudiera estar bien, pero que fuera una excusa para trabajar, bueno, pues los valores que queríamos trabajar con nuestros alumnos y con nuestras alumnas, ¿no? Entonces empezamos a introducir a los padres y madres del colegio en el proceso, que fuera mucho más participativo, ¿no? Y a cambiar, no a salir un poco de Ocongate. Era aquella época, Ocongate es el nombre del pueblo con el que nosotros, digamos, teníamos una especie como de enlace. Y hacer cosas distintas. Vamos a hacer con una localidad en Senegal que están haciendo una escuela, siempre temas siempre temas educativos, ¿no? Pero cambiando. Vamos a abrirnos un poco al mundo, ¿no? La idea era abrirse un poco más, ¿no? Y así aguantamos unos años más, pues a partir del 2003, 2004, unos cuantos años más en ese proceso, y hasta que hace 2 años tuvimos otro gran paso de gigante, ¿no? Que para mí para nosotros creo que ha sido el gran paso, ¿no? En el que vamos a hacer algo un poco que no sea solo incluso una semana de trabajo, que es la idea un poco original, sino que dure, digamos, todo el año, que sea un proceso de transformación mucho más profunda. Y empezamos a trabajar hace 2 años el tema de la tecnología libre de conflicto, que todos y todas los que estáis aquí sabéis de eso. Bueno, pues hablamos del tema del coltán, de todo el tema de la trazabilidad de los minerales, la implicación que tenemos nosotros y nosotras como consumidores. Bueno, pues todo eso lo estuvimos trabajando el año anterior. Y el año pasado nos implicamos con el tema de la hospitalidad. Entonces, Alboan nos propone a nosotros, bueno, que hay una campaña a nivel amplísimo en el que muchas ONGs participan y en el que nosotros y nosotras desde el cole pues queremos participar y nos introducimos en la campaña de la hospitalidad. Y empezamos exactamente hace un año, en el mes de noviembre-diciembre, con una mini actividad, digo mini porque no tuvo toda la amplitud que hubiéramos querido, que es la de, bueno, euskera bizi lagunak, que vendría un poco así como la familia de al lado, ¿no? En el que una familia del colegio quedaba con una familia de migrantes para compartir un día juntos, ¿no? Uno de nosotros, yo concretamente con una familia, yo hacía un poco de coordinador, entonces yo ponía en contacto a la familia de padres del colegio, de críos del colegio, con sus hijos, con una familia de inmigrantes. Entonces quedamos en la casa de los inmigrantes o de la familia de Pamplona de toda la vida, para entendernos, y pues compartíamos la mesa, hablábamos, los niños jugaban. Bueno, pues un poco el tema de ir acercando, ¿no? Bueno, pues trabajar, nunca mejor dicho, el tema de la hospitalidad. Bueno, no fue muy exitoso, pues porque no se apuntaron todos los que hubiéramos querido y porque luego igual no le dimos un poco de continuidad, pero es un tema que lo tenemos ahí, ¿no? Y en ese proceso, bueno, pues trabajamos, eso fue el año pasado, como digo, exactamente hace un año, y para este año, en esa marcha, si pasas al PDF ese que tenemos ahí, por favor, bueno, pues planteamos esa semana solidaria desde el tema desde la campaña de la hospitalidad. Bueno, este es un tríptico que repartimos a los padres, os tenéis que imaginar que ahí en el PDF está mal porque habría que doblarlo en forma de tríptico, pero bueno, pues ahí un poco el mensaje, había un montón de actividades, había pues una exposición, un teatro el día anterior a la marcha, una serie de talleres que se hacían con padres y madres. Es la primera vez que incluimos a los padres en la organización, primera vez. El reto para el año siguiente es introducir al alumnado.
Hasta ahora éramos mucho nosotros, como lo contábamos, ¿no? Y queremos incluir a todos y a todas los miembros de la comunidad educativa, ¿no? Bueno, pues en este proceso, esto lo hicimos en este mes de octubre, y con el dinero que recaudamos, que ya es totalmente secundario, se recauda dinero pues porque al final hay una caja donde preparamos unos bocadillos y la gente cuando va pues echa su donativo, podemos decir, pues ese dinero lo enviamos al JRS de Atenas, al Centro Pedro Arrupe del Servicio de Gestión de los Refugiados en Atenas, pues para construcción de un centro de acogida, ¿no? Y Pilar os va a contar ahora cómo además, bueno, pues eso, cómo hemos ampliado la campaña de la hospitalidad, porque este verano un profesor del colegio marchó a Grecia y entonces ella nos cuenta un poco. Bueno, pues yo creo que siempre el tener noticias de primera mano siempre llega mucho más. Y si la persona que ha estado lo cuenta y además es una persona querida en el colegio y que lo habla bien, pues todavía llega más, ¿no? Entonces, un profesor estuvo en Atenas, movido un poco por toda esta campaña de hospitalidad previa que habíamos hecho con todo el tema de refugiados que se oía en televisión y demás, pues movido por esa inquietud, dijo, bueno, pues yo mis vacaciones, estaba pensando Estados Unidos, Grecia, bueno, pues se fue a Grecia, ¿no? Atenas. Allí empezó a trabajar con Cáritas hasta que le informaron pues que estaba el servicio jesuita para refugiados y contactó con ellos y se quedó a trabajar con ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues este profesor pues lo hemos aprovechado para movilizar, ¿no? Entonces, con las vivencias suya transmitida tanto a los padres como a los alumnos y a los profesores, pues ha movido muchísimo más. Y recaudamos ese dinero y seguimos, la idea era, bueno, pues que no solamente conociésemos IMAS, sino que era una oportunidad para conocer de primera mano la situación de los refugiados allá en Atenas. Y queríamos seguir manteniendo el colegio ese vínculo. Entonces, bueno, pues el jesuita que lo lleva es el padre Maurice, y con el padre Maurice pues hemos hecho contacto, le dijimos que a ver si necesitaba cosas, porque el profesor vino empeñado en... Hablamos con él a ver qué necesidades tenían, ¿no? Bueno, pues nos dijeron que necesitaban ropa, y bueno, pues entonces, ropa, enseguida nos movilizamos y otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Tal vez... Venga, vamos a ver de qué somos capaces. Y ahí hay un vídeo que lo refleja. El segundo vídeo, por favor. El de contenedor, ese. Sí. Y bueno, pues se movilizó. Bueno, tenemos la sensibilidad de la gente. Vemos ahí que están padres, alumnos, profesores. Luego los medios de pues el WhatsApp y todo funcionan, que nos desbordó. Íbamos a llenar un contenedor y nos vimos desbordados a un segundo contenedor. Y si hubiésemos querido, podíamos haber llenado otro, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿sabes? Un poco, eso te genera un montón de preguntas, ¿no? Porque lleva ahí la gente la ropa, bueno, pues es una manera un poquito de... A ver, posibilidad. O sea, la idea en este caso parece, al principio, otra vez vuelve a ser asistencialista, y en este caso es completamente, no digo lo contrario, pero esto era completamente secundario en el fondo. La idea era, la otra vez fuimos 4 profesores los que nos encargamos de hacerlo todo. Aquí son los alumnos los que se involucran, ahí son profesores, padres, los que cargan los camiones, los que cargan el contenedor. O sea, y se trabajaba al mismo tiempo en el colegio, en clase, desde distintas asignaturas. O sea, no es tanto el tema de recaudar, sino como el tema de tratar de empatizar, de acercar la realidad, de que los alumnos sientan que el mundo tiene que cambiar de alguna forma, ¿no? O sea, hay que transformar la mirada, ¿no? Eso que decimos mirar desde el corazón, que tenga una mirada inclusiva, ¿no? Una mirada en el que acerquen, en el que sientan que los otros, que el diferente está contigo y que tú tienes que estar con él y con ella, ¿no? O sea, que es algo más profundo, ¿no? Sí, bueno, y de esa manera, bueno, se llegaban los puentes forales famosos en Navarra, que tenemos muchos días de fiesta, y decidimos, un grupo de profesores, pues ir al encuentro de contenedores allí en Grecia y ser partícipes de la llegada y del reparto, ¿no? Pues esperamos con ilusión, pero pues como tiene muchos problemas Atenas, muchas huelgas, pues no llegaron los contenedores para cuando nosotros estuvimos. Eso para nosotros ha sido una posibilidad muy grande de conocer la realidad de los campos de refugiados allí en Atenas, y detrás de todos los campos de refugiados las personas, ¿no? Y quizás los encuentros con el JRS y la espera, como decía Maurice, en tiempos de Adviento, la espera esperanzada de esos contenedores, nos ha permitido el que nosotros volvamos también con una visión para poder transmitir a nuestros alumnos y seguir manteniendo contacto con Grecia, ¿no? Con el JRS allá.
devolverán ellos la visita, con lo cual en febrero tenemos otra parte de devolución, no de lo que son en sí los contenedores, sino bueno, pues acercarnos más a esa realidad, ¿no? Y luego, posiblemente en verano también, establecer un nuevo trabajo, pero lo que decíamos, ya por terminar, yo creo, a nuestros alumnos, yo creo que el encuentro con la persona, que también lo había dicho Mireia, ¿no? El encuentro con la persona es lo que transforma, lo que nos mueve y los que nos debe movilizar. Y hacerles ver a los críos que el ir a Grecia es muy fácil, el llenar estos contenedores es facilísimo, pero que lo que hay que preparar es la verdadera campaña de hospitalidad, que es cuando empiecen a llegar aquí, cómo vamos a recibir al otro, al distinto, y eso es lo que tenemos que trabajar nosotros. Ahí, corta, ¿no? Ya corta, sí. Que ahí es. Bueno, este es el profesor que fue, el que nos movilizó un poco, ¿no? Yo iba a contar que, como ejemplo de la idea de que los alumnos, hoy vino en el tren, había una frase que a mí esas las frases célebres me ponen muy nervioso porque al final se las ponen a cualquiera las frases célebres, ¿no? Pero esta decían que era de Einstein, que pues es de cualquiera, ¿no? Que solo se educa con el ejemplo, ¿no? Y decía, yo iba a comentar que estando el lunes, concretamente, perdón, el viernes pasado, porque encima la mala suerte es que en Grecia, claro, la embajada griega, bueno, aparte que la semana pasada hubo 2 días de huelga, en fin, deteriorado, ellos respetan las fiestas españolas en la embajada, con lo cual, claro, el martes y el jueves eran festivos también. Bueno, al caso que al final el viernes nos consiguieron recibir, nos recibieron e hicimos los papeles suficientes para traernos, dicho así queda muy mal, ¿no? Para, bueno, poder agilizar la llegada a España de 2 familias con situaciones especialmente, bueno, pues preocupantes, ¿no? Sobre todo por temas fundamentalmente de salud, ¿no? El caso es que, bueno, hicimos otros papeles, dejamos un teléfono de contacto porque no estaba en ese momento el embajador ni el cónsul y el lunes, o sea, anteayer, llamaron de la embajada, ayer no me estoy equivocando, el martes llamaron de la embajada que el embajador se quería poner en contacto con nosotros. Y entonces le dimos un teléfono de contacto y íbamos a clase con el móvil que íbamos dejando, o sea, ellos van viendo, o sea, realmente les cuentas, hemos hecho estos papeles, vamos a darnos presentar familias de acogida en España para que puedan venir. Tenemos un padre que es médico, que él se encargaba de agilizar los papeles médicos. O sea, que somos muchos y muchas los que estamos involucrados y eso es lo que ellos ven, ¿no? Decías que en Melilla estáis mal en PISA, en Navarra estamos muy bien en PISA, ¿no? Aparentemente son los mejores datos, pero en esas pruebas PISA nadie te evalúa tu capacidad de dar, tu capacidad de compartir, tu capacidad de ser compasivo, no compasivo en el sentido pasivo, que igual parece antes que lo han dicho un poco, sino en el de compadecer, en el de sentir con, el de sufrir con, ¿no? En ese sentido nadie te evalúa. Yo le digo mucho a mis alumnos y a mis alumnas, les cuento muchas veces que para las cosas importantes de la vida, ahí está Javier, que se lo diría en su tiempo seguramente también, nadie te va a pedir la nota media, ¿no? Yo creo que San Pedro en el cielo te diga, quieto parado, ¿qué sacaste en matemáticas en segundo, no? Sino que las cosas importantes de la vida te van a pedir hasta qué punto tú has sabido, el mensaje de Jesús, que os voy a contar aquí, ¿no? Pues es muy evidente, ¿no? Y por terminar, si Pilar no me quiere cortar más, Irene tampoco ya, me acabo ya. No, en esas palabras de Pedro Arrupe, les digo yo mucho a mis alumnos que no queremos que seáis los mejores del mundo, sino que seamos los mejores para el mundo, ¿no? Yo creo que esa es la clave de la educación al final. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Nos habéis dado muchas claves desde una experiencia concreta de cómo la educación puede transformar a las personas, de cómo, pues desde el ejemplo, desde la participación, desde el encuentro, desde la empatía, desde la apertura de la mirada, bueno, pues mucho de lo que son las claves de una educación transformadora, de una educación para la ciudadanía global. Y ahora, bueno, pues vamos a ver otra de esas vertientes transformadoras de la educación, ¿no? Y es cómo puede sanar también a quienes son víctimas de la violencia, del tener que huir, cómo reconstruye vidas también. Y le pasamos la palabra a Ángel. Pues nada, muchas gracias, Irene. Muchas gracias también a Entre Culturas por la invitación. Yo me siento en casa siempre que me invitáis de Entre Culturas y es un placer compartir. Yo allí compartiendo, pues en parte es gracias a vuestro esfuerzo también, ¿no? Y también coincido con lo que decían Gonzalo y Pilar al principio frente al pesimismo que nos hemos quedado un poco con la anterior mesa. Y claro, venimos nosotros y yo espero hablar un poco de optimismo, un poco una visión de optimismo. Y no, yo estaba pensando así y decía, bueno, claro, es que a lo mejor la visión un poco, no quiero decir de la prensa, pero digo, la división del mundo de grandes titulares se fija no es capaz de ver en lo pequeño.
Y en la educación, ¿por qué damos una visión optimista? Porque nos encontramos con personas, porque nosotros trabajamos con personas y es con las personas en los que se ven los cambios. Y por eso es optimista, no es que sea un sueño, sino que en lo pequeño, a través de los niños, de los profesores, de los padres, se dan pequeños cambios que nos hacen ver la realidad con una visión optimista. Y además, y yo ya de esto ya es visión personal, estoy convencido de pequeños cambios que seremos capaces de hacer cambios aún mayores, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que vengo yo a hablar. Voy a hablar, porque ya me habéis oído otras veces, voy a hablar un poquito y luego ya sí da más tiempo al diálogo. Un poquito de, sabéis que yo voy a hacer un poco de testimonio del Líbano, que es la realidad en la que he estado trabajando 2 años. Claro, a lo mejor si habéis estado por la mañana creo que se ha comentado un poco del conflicto Oriente Próximo, de la realidad. No voy a entrar en la guerra de Siria, además que ahora como está en Alepo, pues creo que está a la orden del día, estamos oyendo muchas cosas. Simplemente comentaros, en el Líbano, un país pequeñito, hay 4 millones de habitantes, de los cuales 1,2 millones de refugiados. Esto quiere decir inscritos, registrados como refugiados, que no quiere decir solo sirios. O sea, que no quiere decir, hay más de 2 millones de sirios en el país, pero de esos 1,2 son refugiados, para que veáis las dimensiones en el Líbano. Cuando llegamos nosotros en el 2014, 500,000 de niños, de menores, estaban sin escolarizar. Problemas de educación, problemas de vivienda, de salud. Bueno, podéis ver los campos, ¿no? Un poco todo lo que conlleva. Yo voy a hablar de nuestra labor principal del JRS ahora en Alepo. ¿Qué hace el JRS? Pues es primera asistencia, porque es lo que hay que responder. A la gente se ha ido de su casa, están sin hogar, no comen, no tienen mantas, pues hay que responder. Pero en el mismo conflicto, en el Líbano o en Irak, donde ya se llevan 5 años, no puedes seguir respondiendo a base de bocadillos y mantas. Hay que dar una respuesta a largo plazo. Y estamos convencidos desde el JRS que esa respuesta transformadora a largo plazo es la educación, ¿no? Y por eso trabajamos principalmente en educación en el Líbano y en Irak. Yo voy a hablar de mi experiencia en el Líbano. Claro, educación, ¿cómo llegan? Menciono simplemente los menores que nos llegan. Claro, son menores. Yo hablo de una triple herida. Al Líbano han vivido una triple herida. Simplemente por mencionar la guerra. Han vivido una guerra estos niños. Tienen 5, 6, 7, 8 años y en mayor o menor medida han vivido una guerra. Miedo, tiros, violencia, han muerto familiares. Eso ya es una herida. La segunda herida es la huida, que esta es muy dura también, porque de la noche a la mañana estos niños son arrancados de su historia y arrancados con violencia y son arrojados fuera de su tierra, de su historia, de sus amistades. Esa es otra herida. Huir de sus raíces en niños de 5 o 6 años, eso es una herida muy profunda. Y la tercera herida es la espera, porque llegan a estos sitios, claro, a nosotros ahora nos llegan a Europa, pero antes han pasado 2 o 3 años en el Líbano, en Turquía, en Jordania. Llegan a un país y a veces decimos, bueno, pero si son todos árabes, claro. Bueno, aquí es como decir, bueno, pues si es que sois todos iguales en Europa, pues cada uno es de nuestra madre, ¿no? Llegan a un país que no les quiere y se lo hace saber. Y aunque la respuesta es positiva, en general, a lo bruto, pues los titulares es no os queremos y os lo vamos a hacer. No, refugiados, fuera de aquí, porque nos incomodáis, venís a robar, tenemos menos trabajo, y esto es una tercera herida que viven los niños, pues niños pequeños, ¿no? Esas tres heridas, simplemente unas manifestaciones, todo lo que pasa por fuera, pues se vive. Todo lo que pasa por dentro se manifiesta por fuera. ¿Qué encontramos allí? Un retraso en aprendizajes normales, en cosas muy normales del niño no lo han aprendido. Digo, capacidades que aprenden todos los niños, salir a la escuela con 5 o 6 años, estos niños no lo tienen. De sentarse en una silla y de coger el boli, porque no lo han aprendido. Un retraso en habilidades sociales también, en el trato con otros niños, trato con adultos. No, han estado 5 años a lo mejor en una de esas tiendas, en un apartamento familiares. Hay unas habilidades sociales que no las han desarrollado. Y luego yo diría el desmoronamiento de los contextos. Claro, todo es un caos, no tienen ningún tipo de contexto que le dé solidez a su vida. Eso se ha caído. Entonces viven en una desestructuración total. Todo es variable, no hay nada sólido. Entonces, claro,
todas estas manifestaciones es muy difícil a la hora de incorporarse al sistema público, a la educación pública, porque si un niño no sabe estar en una clase, llega a la escuela pública libanesa y el profesor, ¿qué le va a hacer? Le va a castigar, le va a pegar, le va a excluir, va a generar más rechazo. O sea, la educación, ¿cómo puede ser la misma educación arma de rechazo, arma de aislamiento? Entonces, por eso la importancia de una buena educación, de una educación inclusiva o de hospitalidad como herramienta de sanación. Y eso es lo que, bueno, ya hablo un poquito de las experiencias que tenemos y luego comentamos si queréis. Pues así como he hablado de la triple sanación, he pensado un poquito, digo, bueno, ¿y en qué sentido? Una sanación de la herida histórica, ¿no?, de los niños. ¿Qué hace una escuela? En primer lugar, es un hospital de normalidad. ¿Por qué? Porque recupera lo que el niño tiene que ser, que es ser niño. Un niño de 5 años, ¿qué tiene que tener? 5 años. Y un niño de 12, 12. No, y no son de lo mismo, no tienen que tener lo mismo, pero tienen que ser lo que están llamados a ser. Y eso una escuela se lo permite. Se lo permite por el contexto, un lugar seguro, un lugar al que poder ir. Eso lo permite. O sea, un hospital de normalidad, que en el fondo es poner los medios. Más allá de hacer muchas cosas, lo primero que tenemos que hacer es poner los medios. El segundo es la estructura estable. La educación da una estructura estable en un mundo caótico, como es el de los refugiados. Claro, no hay nada estable, todo son rumores, todo es miedo, y la educación, cosas muy sencillas, una rutina, una disciplina, al niño le ayuda a generar una estructura interna. Hay algo en su vida que tiene solidez, que mañana será igual. Mientras el resto de cosas van cayendo, una educación que es muy sencilla, que como todavía no he entrado en contenido, simplemente en la estructura, le da una estructura al niño en la que poder ir construyendo una vida, algo sólido. Y luego, ya más en contenido, la dignidad, recuperar la dignidad a través de la educación. Bueno, pues simplemente ¿por qué digo esto? Los menores refugiados y desplazados al final pueden llegar a creerse que no tienen derecho a otra cosa, o sea, que son lo que tienen que ser, que es refugiados, que ese es su sino, que no tienen otra dignidad mayor que la del refugiado. Pero por medio de una escuela, el niño recupera la dignidad del niño y puede tener cosas muy sencillas, que es jugar, relacionarse con otros niños, el tener un espacio bonito. Cuando estuve públicas y digo, qué horror, es que solo ir a esa escuela era un castigo para los niños. Y entonces, viendo la escuela que teníamos en el JRS, una cosa muy sencilla, pero digo, claro, es que aquí es bonito, es que aquí venir aquí es digno. No tenía mucho, pero era digno, porque recupera la dignidad. Oye, ¿por qué no va a tener...? Es que, claro, no os podéis ni imaginar, pero no había ni suelo, claro, en aquello. ¿Por qué no voy a tener derecho a sentarme en un pupitre, ¿no? Pues recuperar la dignidad, la belleza, las relaciones normales, las relaciones simétricas. Es muy bonito una actividad que hacíamos con el proyecto Entre Escuelas, de aquí de Entre Culturas, que fomentábamos relaciones simétricas entre niños de aquí de España y niños de allí. Porque a veces el paternalismo, claro, nos sale desde aquí. Entonces, relacionarnos directamente de igual a igual. Un niño de una escuela de Madrid de 8 años le manda una carta a un niño sirio en el Líbano de 8 años y hablan de lo que sea, de que le gustan los macarrones o el fútbol, da igual, pero se relacionan de igual a igual. Y eso, al lado, aquí se puede trabajar muy bien el tema de hospitalidad, de valores, pero para ese niño, el niño de allí que siente que tiene la dignidad de recibir una carta sin que le digan pobrecito ni nada, simplemente de un amigo, eso tiene un precio incalculable. Y bueno, más allá de la educación que nos sirve, por ejemplo, del acompañamiento, de la terapia que podamos hacer psicológica a través de la educación. Esa sería la herida del pasado. La herida del presente iría en relación con la población que acoge, porque también no hay que ser ingenuos. Hay una tensión y a veces también la hay aquí. Lo vemos, o nos comentabas en el caso de Melilla, allí en el Líbano también hay tensión. Entonces, en primer lugar, la educación como herramienta de inclusión. Esto es una cosa muy sencilla, pero si un niño de 12 años está en la escuela, no está en la calle. Y esto, bueno, pues en sí ya es bueno. No porque en la calle tenga que ser un delincuente, pero tiene más peligro que pase cualquier cosa a un niño de 12 años sin un contexto estructurado en la calle que si está 5 o 6 horas en una escuela. Eso es por un lado, ¿no? O sea, como una herramienta de inclusión. La convivencia.
Decíais también el encontrarse con personas, decíais qué importancia encontrarse con personas. Pues si los niños sirios, en este caso, van a la escuela desde pequeños con niños libaneses, cuanto antes se dé ese encuentro, antes se da la normalidad. Es que a lo mejor con 18 años es tarde. A lo mejor si queremos que nuestros universitarios o los adultos que queremos generar esa cultura de hospitalidad, si no la hemos cultivado con 5 años, a lo mejor es tarde. Entonces, si un niño con 5 años se ha sentado, un niño libanés cristiano se ha sentado con un niño sirio musulmán, o al revés, y han jugado juntos, a lo mejor eso, simplemente el roce, es capaz de derribar cualquier prejuicio que venga de fuera, ¿no? El roce, el encuentro, fomentar el encuentro a través de la educación. Y también un ejemplo en la sanación de heridas de la población local. No hay que ser ingenuos. También cada uno de nosotros tenemos nuestras heridas, nuestros prejuicios, nuestras historias. Hoy no hay que juzgarse negativamente. La historia de cada uno es como es. En el Líbano hubo una guerra civil, después de la guerra civil, 10 años de ocupación siria, con muchas muertes, mucha represión. Y ahora son esos mismos sirios los que vienen ahora refugiados. Claro, imaginaros esa situación, ¿eh? ¿Cómo te pone a ti mismo? ¿Cómo te ponen las historias de sanación, de reconciliación personal que me he encontrado? De un adulto al que su tío murió por los servicios secretos sirios y a pesar de todo decide venir a echar una mano en nuestra escuela. Y a través de un niño, de descubrir en un niño sirio que no tiene culpa de nada, descubrir y ponerse a su servicio y encontrarse con ese niño y reconciliar esa herida personal que trae, aparte de los prejuicios, aparte de cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, ¿cómo la hospitalidad sirve a nosotros sin juzgarnos? Cada uno tenemos nuestras historias, pero nos sirve para reconciliarnos con nuestra propia vida, ¿no? Con nuestras propias historias. Y en último lugar, y ya termino, la sanación hacia el futuro. Las guerras no son eternas. Algunas son dolorosamente largas, pero no hay guerra eterna, eso seguro. Entonces, bueno, una educación amplía horizontes, una educación trabaja para el futuro. Nosotros trabajando con niños sirios en el Líbano estamos trabajando para Siria en el futuro. Esos niños un día, si Dios quiere, volverán a Siria. Y la educación que les demos, una educación en valores, en convivencia, una educación para la paz, esa educación va a servir para el país que van a construir después. Esos niños van a ser los adultos del mañana y o bien repetirán los errores de sus padres, o bien generarán una nueva esperanza, un nuevo futuro. Trabajar con refugiados sirve para trabajar de los que han salido, ¿no? Además, también la educación abre horizontes en los niños. Y ya termino esto. Un niño, a través de la educación, puede descubrir que está llamado a ser mucho más de lo que el resto le dice. Luego la vida le pondrá o no en su lugar, pero la educación abre horizontes en los niños, ¿no? Y entonces, pues yo creo que eso es una sanación hacia el futuro, ¿no? Y yo con esto termino y ya si queréis, pues hacemos un poco de comentario. Muchas gracias y hacemos una discusión. Pues muchas gracias, Ángel. También muchas pistas aquí de por dónde va una educación transformadora que pone un punto de esperanza y de optimismo a esa realidad compleja que hemos escuchado antes, ¿no? Y nos has hablado de cómo la educación al final es una experiencia de igualdad, una experiencia en la que sientes que tienes más oportunidades, que se proyectan expectativas sobre ti, que amplías tus horizontes, ¿no? Y que te sientes llamado a algo bueno, digno, ¿no? Y nos has hablado también, yo creo, por enlazar, si queréis, antes de abrir el debate, con algo muy importante, ¿no? Con una pregunta que quedó sin resolver antes y que tenía que ver cómo empatizamos con las mayorías, ¿no? Y tú has relatado la importancia que tiene la sanación también de la población que ha de acoger, ¿no? Y cómo la educación también puede sanar heridas que tienen que ver con los prejuicios, que si lo ponemos en lo que nos contaba Xavier antes, tiene que ver con las orfandades, con los despistes existenciales también, ¿no? Y cómo empatizar con quien acoge, que al final también son los educandos y los educadores con los que trabajamos, ¿no?
Entonces, bueno, si queréis comentar y ver cosas que se hayan quedado en el tintero antes, pues unos minutitos, que ya estamos muy cansados, y cerramos. Iba a decir, mientras algunos se han ido a preguntar, que lo que decías, Ángel, a mí lo que más me ha llamado la atención de la estancia, de la mini estancia en Grecia, que es donde tendríamos que incidir, yo creo más, es en el tema de la escolarización. Estaba, me acuerdo de un campo, había un campo de refugiados que, curioso, bueno, no era campo de refugiados, se llama así, pero en el fondo, bueno, ellos le llaman squats, que concretamente es un colegio abandonado que lo han ocupado, una casa lo ocupan, y de 86 niños, solo 15 estaban escolarizados. Para mí ese fue el gran... si me dejaran elegir qué es lo que más me ha impactado, o sea, dónde tendríamos que incidir, yo creo que en eso, por todo lo que tú has comentado, claro, sí, me pareció terrible. Además de todo lo que has comentado, que es cierto, claro, evidentemente. No sé, con la mesa pesimista. Bueno, yo creo que es la conexión que habéis hablado, ¿no? Yo creo que los periodistas dejaban un poco el pie a vuestra mesa en la parte de... Y Mireia me ha encantado al final, no sé si coincidís con su sencillez, ¿no? Que decía, bueno, yo humildemente creo que pues lo que toca a las personas, ¿no? O sea, dejaba ahí ese pie a lo que se hace en educación, ¿no? Entonces, la pregunta sería, bueno, vosotros estáis viendo esa parte positiva, y yo coincido contigo, Ángel, en que lo veis diariamente con lo que hacen los niños, las niñas, veis ese espíritu, ¿no? Entonces, no sé si esa empatía, también como educadores, decís cómo trasladarla al debate social, ¿no? Yo creo que a veces en el aula o en los sitios en los que estáis, habláis con homólogos, sentís que os entendéis, venís a los foros y los que conocemos un poco la EPD o la ciudadanía nos habéis ganado, pero luego que os encontráis fuera, ¿no? Os encontráis también solos, a lo mejor queriendo trasladar ese optimismo. ¿Cómo generáis herramientas para convencer a la gente de que la educación puede cambiar las cosas? Bueno, no, es un poco ambiguo, pero a mí me ha pasado, ¿no? Cuando quieres convencer de que la educación es la salida, ¿cómo lo hacéis, ¿no? ¿Cómo os encontráis solos en ese debate? ¿No? Bueno, por ahí. Me parece que es muy interesante y muy útil la conexión con la alfabetización en medios, que decíamos anteriormente. A mí me contaron una vez un cuento de una bruja, que al final decía la bruja, dice, si no puedes convertirlo en rana, conviértete tú en uno como ellos, ¿no? Si hoy tenemos la posibilidad como prosumidores, de poder también generar contenido, utilizar esa capacidad que tienen los contenidos. 3 años, por el Día de la Constitución, y entonces en Melilla hay muchos centros educativos donde hay mucha caspa, y lo único que es que aprenderse las 17 autonomías, no sé qué, cosas muy típicas, muy tópicas, ¿no? Pero en una de las clases hemos cogido el cuento de los 3 cerditos, y es que resulta, claro, el cuento de los 3 cerditos, el lobo soplaba, y es que, claro, es que el lobo no tenía casa. Y, sin embargo, la Constitución dice que tenemos derecho a una vivienda digna. Entonces, la reinterpretación del cuento por parte de niños de 3 años, que están viendo en las imágenes cómo se va produciendo el cuento, pero lo que ellos ven al lobo como que quiere una casa también, entonces, al final acaban los niños diciendo casi todos a coro con su media lengua, porque ninguno tiene el castellano como lengua materna, aunque sea la lengua vehicular del currículum en Melilla. Lobo, no te preocupes, que vas a tener una casa, y si no te vienes a la mía, no pasa nada, pero que el sentido lo estamos ahora mismo editando para que quede más y lo vamos a colgar. De manera que, como al final acabamos compartiendo PowerPoint de gatitos, pues en vez de gatitos, pues este tipo de mensaje, todo este tipo de cuestión también llegue. Decía Federico Mayor Zaragoza que los educadores tenemos el gen del optimismo. Y entonces él me decía, José, tú, cuando llegue la noche, llora, porfía, enrabiétate. Ahora, por la mañana, al lío otra vez. Porque hay 2 opciones. Solamente hay 2 opciones. Una, hacerlo, y otra, no hacerlo. ¿No vas a hacerlo? No, hombre, ¿cómo no lo voy a hacer con lo consciente que soy? ¿Cómo está el mundo? Ah, pues entonces hazlo y cállate.
O sea, desde la conciencia y después la alfabetización en medios para generar contenido y todo esto que se está compartiendo constantemente, que sean contenidos que compartan esta visión global a la que aludimos, una posible vía. Evidentemente, trabajando con adolescentes no se puede ser pesimista, ¿no? Estar de 15, 16, 17 años no se puede ser más que positivo en esta vida. Y cuando les cuentas un poco lo que has vivido, por ejemplo, de esta experiencia última así muy reciente, se indignan, además notas que es una indignación real que les viene de dentro, ¿no? Y cuanto más pequeños yo creo que es mayor todavía, ¿no? O sea, esa capacidad de empatizar es muy superior. Voy a poner un ejemplo que se va un poco, pero al fin y al cabo también es hospitalidad. En el colegio infantil, en segundo infantil, hay una chica que ha hecho cambio de sexo, ¿no? Se ha pasado de ser María a ser Mario, en Semana Santa. O sea, del miércoles santo se fue siendo María y el lunes vino siendo Mario. Y los adultos nos estamos todo el rato como, a ver cómo será esto, qué pasará. Los críos y las crías con una naturalidad. De hecho, contaba el profesor antiguo alumno del cual también, que es de inglés, que el primer día se equivocó y le dijo, a ver, María. Y dice, no, que es Mario. Todos, o sea, como diciendo, qué tonto eres, cuando te das cuenta que eres Mario, ya está. Y entonces, en vez de venir disfrazada de Caperucita en la siguiente fiesta, vino de Batman, que era la ilusión de su vida, venir disfrazado de Batman, según contaban sus padres, ¿no? O sea, cómo en la juventud no tienes todos esos filtros que nos hemos ido creando en la mesa anterior, ¿no? Y nuestro objetivo es quitarles esos filtros, quitarles esos prejuicios que los van adquiriendo de mil maneras, ¿no? Pues nuestra labor es esa, ¿no? Yo creo. Yo, cuando volvíamos de Grecia, las personas te preguntaban, bueno, pero ¿y qué tal te has incorporado? ¿Estás normal y todo? Y dices, pues sí, ¿no? Al final has visto una experiencia que la has sufrido porque es muy, muy dura y sobre todo porque detrás de lo que decíamos, ¿no? Los encuentros, que detrás de todo ese nombre que ponemos de refugiados hay historias, hay nombres y hay personas, en definitiva, ¿no? Con nombres, apellidos, historia y familia. Y bueno, pues llega mucho más. Y cuando te presentas en el cole, pues al final, ¿qué les dices? Es que la gozada, porque es gozada, es volver sabiendo que tengo mucho que comunicaros, que tenemos mucho campo por hacer y que tenemos todavía la oportunidad de hacerlo. Porque, desgraciadamente, todavía no han llegado, por ejemplo, en el caso concreto de los refugiados, no han llegado todavía aquí. Vamos a trabajarnos a nosotros mismos para ver cómo recibimos a esta población, ¿no? Entonces, lanzar ese mensaje positivo cuando ellos mismos, cuando los alumnos te están diciendo, pero bueno, ¿cómo puede ser? Pues si a nosotros, si también cualquier día nos puede pasar, pues sí, intentan hacer un discurso mucho más sencillo de toda la complejidad política que hay por detrás, política y económica, ¿no? Bueno, pues ven lo inmediato. Y yo creo que trabajar con ellos y abrir el futuro en esas personas que nosotros también hemos visto futuro, ¿eh? Los refugiados, ¿verdad? Te hablaban pensando en su futuro y con una sonrisa de oreja a oreja en muchos casos, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, una gozada y a trabajar con ello, ¿no? Que tenemos mucho camino por recorrer todavía. ¿Alguien tiene algo por aquí? Igual hemos hablado mucho, pero, lo hemos explicitado, cómo desde en educación, ¿verdad? Que es realmente la educación como un acto político, ¿no? Es decir, cómo nuestra propuesta educativa, que efectivamente va pues, a formar a personas que se insertan en el mercado laboral, etcétera, estamos intentando huir de ese camino, ¿no? O de esa maquinaria que decías, ¿no? Que metes al niño y lo sacas siendo un trabajador o una trabajadora eficiente para un sistema que se va renovando. Me parece que las experiencias y lo que ustedes han estado compartiendo pues supone ese acto educativo, ¿no? Emancipador, ¿no? Un acto político que permite que las personas no pensemos o no pasemos por el sistema educativo solo para adaptarnos a un mundo, ¿no? Que cambia, no sé si camina hacia un precipicio, sino intentar que esa educación realmente pues transforme personas y transforme una sociedad, ¿no? Y pensaba un poco en la Semana de la Solidaridad, que ellos no han dicho, pero diré yo, que hay una dimensión política que es muy importante en la Semana de la Solidaridad. Por ejemplo, ellos han convocado, me acordé de esto porque cuando Raquel preguntaba, ¿no se sienten solos? Yo pensaba, bueno, la experiencia de convocan una marcha, ¿no? Una marcha con el cartel de Yo soy tierra de acogida y no sé si, bueno, no conté, pero habría más de 1.500 personas marchando por las calles de Pamplona, ¿verdad? Consiguiendo firmas y reivindicando, pues además de aquellas cosas que podemos hacer en el día a día en la escuela, pues también somos agentes políticos que somos capaces de manifestarnos, profes, niños, padres y madres, ¿verdad? Y de tener
pues eso, ¿no? Desde nuestra acción educativa, pues una manera de manifestar nuestros valores también distinta, ¿no? Y en la calle. Así que, bueno, pues muchas gracias. Pues si os parece, como ya son casi altas horas, ¿no?, de la tarde-noche, vamos a cerrar este recorrido que hemos hecho a lo largo del día, ¿no?, sobre las causas del éxodo, las causas que impulsan a las personas a abandonar sus hogares, que las obligan a abandonar sus hogares, la acogida, ¿no?, cómo trabajamos acogida en distintos contextos, y luego las mesas de la tarde más centradas quizá en la transformación cultural, ¿no?, a través del relato que se elabora desde los medios de comunicación y a través, me vais a permitir decir sobre todo, porque si no, no puedo, sobre todo a través del cambio y de la transformación personal y social que podemos impulsar desde la educación. Y nos vamos, pues, siendo más conscientes, espero, de que todos y todas, pues, somos migrantes.